Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es nuevamente un privilegio y un placer estar frente a ustedes a través de esta cámara para continuar dando esta clase que hemos estado llevando a cabo cada miércoles. Espero que en su hogar, en su familia, todo esté bien. Seguimos orando unos por otros para que Dios nos conceda ese privilegio nuevamente dentro de poco tiempo estar reunidos en su nombre físicamente. Seguimos orando por este mundo y por toda la iglesia. Que Dios siga bendiciendo su vida, hermano, hermana. Y si algún amigo pues está escuchando estas palabras, pues también que le deseamos lo mejor. Y le invitamos siempre para que usted pueda acompañarnos en estas enseñanzas, para que usted también se edifique de ellas. Ese es el propósito. Vamos a hacer una oración. Después de la oración vamos a tener unos cantos, 2 cantos, y después estudiaremos la clase que hemos estado llevando a cabo los miércoles, ¿verdad? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Esperamos que quizás es lo más probable que hoy demos fin a este estudio. Después comenzaremos otro, si Dios nos presta vida y nos da la oportunidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por la bendición que nos das de poder pedirte, Señor, a través de la oración, que tú nos sigas ayudando, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido, Señor, una bendición por cada uno de mis hermanos. Donde quiera que estén, cuídalos y protégelos, Padre. Ayuda, Señor, a este mundo peligroso en que estamos viviendo, a salir de ese mal que está enfrentando y estamos enfrentando todos, Padre. Sabemos, Padre, que no es nada fácil, pero con tu ayuda lo podremos lograr. Que las palabras que vamos a hablar siempre sean tuyas y que el oyente pueda edificarse. Que me uses, Señor, como instrumento tuyo, Señor, preparado, Señor, para servirte en esta enseñanza, Señor. También te pido por las alabanzas que vamos tomando en tu nombre, que tú las recibas como un olor fragante. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar 2 cantos. Este canto es solamente en Cristo. Ya lo sabe usted, ya lo sabemos casi la mayoría. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y en el verso 6, ahí nos dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otro canto que se llama Los que aman al Señor. Los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eleven su canción, que dulces notas de luz, que dulces notas de luz, ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que calle los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa,
cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor. Al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo los miércoles. Es un estudio que es muy importante e interesante también por la forma como empieza. Ya tenemos varios miércoles y la forma como empieza es la pregunta que Jesús le hace al apóstol Pedro y la respuesta que el apóstol Pedro le da. Ya sabemos, de acuerdo a la respuesta a lo que hemos estudiado, que Pedro cumplió con lo que le respondió. Y es lo mismo que queremos aplicar a nosotros como cristianos hoy día, a nuestras vidas. De que si amamos al Señor, debemos de obedecer sus mandamientos. ¿Me amas más que a estos? Es una pregunta personal. Y Pedro responde que sí. Guarda mis mandamientos, le dice Juan capítulo 14, versículo 15. Pero también en la primera carta de Juan, que ya hemos estudiado, y esa es la carta o es el versículo que usamos para nosotros en la aplicación. También en la enseñanza dice, capítulo 2, versículo 4, dice así, ¿verdad? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Ay, perdón. El miércoles pasado cantábamos un canto que se llama Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. No de labios ni de oídos. Para que cuando Cristo venga nos encuentre reunidos. Es decir, nos encuentre unidos. Que es la clase que hablamos el miércoles pasado también, ¿verdad? Hemos ido dando una serie de clases respondiendo a esa pregunta. Y si nosotros amamos a Dios, pues tenemos que guardar los mandamientos. Y entre esos mandamientos está la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Sabemos que la Biblia habla de que cuando no hay unidad, esa desunidad se convierte en pecado. Y eso pone en peligro nuestra salvación. Por eso decíamos, ¿verdad? Decíamos que cuando existe la división, impide un crecimiento espiritual en la persona que lo provoca y la otra persona que no lucha por la reconciliación. O sea que hay pecado en los dos lados. Pero si uno trabaja buscando reconciliación y no la encuentra, bueno, esta persona queda libre, pero la otra persona sigue siendo culpable. Ahora, si se trabaja entre los dos en armonía, siguiendo el consejo de Jesucristo, entonces va a volver uno a la normalidad. Por eso dice, vosotros que sois espirituales con espíritu de mansedumbre, restaurar. Entonces, si no hay una restauración, impide un crecimiento espiritual, pero también impide que haya un crecimiento numérico, porque no se trabaja en armonía. Y como no se trabaja en armonía, no hay beneficios. No hay beneficios. ¿Por qué? Porque se sirve de tropiezo. Como dijo Pablo a los Corintios,
tropiezo no solamente para la iglesia, sino tropiezo también para las demás personas y para el mundo. Por eso es que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos mucho cuidado de no ser tropiezo para nadie. Jesús en una ocasión dijo, imposible es que no haya tropiezo. Pero ¿qué podemos hacer cuando hay tropiezo? ¿Qué podemos hacer? Buscar la reconciliación. Buscar evitar estos conflictos. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro nuestra salvación. También otro de los males que produce la división es que el pecado continúa. Porque hay problema entre dos o más hermanos o hermanas, y algunas veces lo que vemos que hacen algunos, no todos, se van de una congregación, se van de la congregación o están reunidos en el mismo lugar, pero ya no se comunican, ya no se saludan, sino que están distanciados. Y eso también es pecado, porque ¿cómo podemos adorar a Dios si en nuestro corazón hay un conflicto contra alguien? Bueno, dice la Biblia, nos engañamos, porque Dios no tiene por inocente aquel que es culpable. Tarde que temprano el culpable va a pagar por sus hechos. Entonces, si queremos la salvación, si apreciamos la salvación, vamos a buscar reconciliación antes de que venga ese día. Y sabemos nosotros que Cristo dijo, yo vendré de nuevo. Y viene por su iglesia. Pero su iglesia debe estar preparada, debe estar unida. Número 3, hablamos de 3 males solamente, ¿verdad? Y después dijimos que íbamos a hablar de los beneficios, ¿verdad? ¿Cómo se muestra la unidad para que haya beneficios? Mal número 3, pone por alto o pasa por alto el mandamiento de Cristo en la oración que Él dijo en Juan 17, para que el mundo, mire, vamos a verlo por favor, es bien importante esto, ¿verdad? Juan capítulo 17, versículos 20, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando sabemos que hay división y no buscamos, estamos pasando por alto la oración de Jesús. Y mire, aquí dice, ¿verdad?, que si estamos unidos, el mundo va a creer en Él también. Pero si estamos desunidos, el mundo no va a creer, porque va a ver que entre nosotros existen divisiones, conflictos. Y pusimos un ejemplo que la Biblia lo muestra, el ejemplo de la iglesia de Corinto, que estaban divididos. Qué bueno que aceptaron la exhortación. Así también hoy día, aquellos que han dividido el cuerpo de Cristo, es importante que lo sepan también de que están pecando y necesitan escuchar el consejo para reconciliarse y así salvar sus almas. De lo contrario, están actuando mal. ¿Por qué? Porque no hay madurez espiritual. ¿Cómo podemos entonces mostrar la unidad? Dice Juan capítulo 13, a través del amor, amándonos los unos a los otros. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, le dijo a sus discípulos. ¿Cuál es este mandamiento? Juan capítulo 13, versículos. Vamos a ver, por favor, Juan capítulo 13.
Disculpe que ya me perdí. Ya me perdí. Juan capítulo 13, donde Jesús dice, un mandamiento nuevo nos doy. Ya lo encontré, disculpen. Lo tenía enfrente, pero ya no miraba. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también nos améis unos a otros. En esto se conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. ¿Cómo podemos entonces mostrar unidad? Amándonos, sin importar lo que haya pasado. Perdonándonos. ¿Se acuerda que eso era una de las partes importantes? Si amamos a los hermanos, tenemos que perdonarles sus faltas. Y si nos aman, lo mismo tienen que hacer ellos. No hay ninguna justificación para uno ni para otro. Entonces, ¿cómo podremos mostrar la unidad? Amándonos. Porque si nos amamos, estamos mostrando madurez espiritual. Romanos capítulo 15, versículo 14. Mire, Romanos capítulo 15, versículo 14. Vamos a ir, por favor, a la escritura. Romanos capítulo 15, versículo 14. Estoy seguro, dice el apóstol Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Entonces podemos amonestarnos. Le puedo llamar la atención a aquel hermano o aquella hermana que se ha distanciado de mí y sin saber cuál es la causa. O ella o él me puede llamar la atención a mí también. Y aceptarlo. Aceptarlo, tanto él como yo. Y viceversa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto muestra madurez. Pablo dice a los Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, restaurar, volver otra vez al estado en que estábamos antes de que el conflicto sucediera. Entonces es importante, ¿verdad? Saber que a través de estos medios que estamos estudiando, podemos mantener la unidad. Y participar todos en el cuerpo de Cristo, dice el libro de Efesios capítulo 4 versículos 16. Efesios capítulo 4 versículo 16. Es importante participar, es decir, involucrarse en las actividades. Cuando uno, ¿verdad?, quiere mantener el cuerpo unido, cuando uno tiene madurez, hay muchas actividades en las cuales la iglesia participa. Entonces usted debe de involucrarse, usted debe de participar, debemos todos de participar. Y si amamos al Señor, si amamos la unidad, si amamos a los hermanos, lo vamos a hacer. Quizás algunas veces no se puede hacer, pero es difícil que todo el tiempo sea igual. Debe haber un momento en que usted, hermano, hermana, en que yo dediquemos un tiempo a la obra del Señor, a la participación de la comunión los unos con los otros. Eso es lo que la iglesia del primer siglo mostraba. Es el único ejemplo estándar que nosotros podemos conocer e imitar para ver los resultados. La iglesia de Jerusalén permanecían unidos, dice la Biblia. Vamos a ver, por favor, Hechos capítulo 2, mire. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando, versículo 47, a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a mostrar que nos gusta la unidad, que queremos la unidad?
participe con el cuerpo, participe en las actividades, no se aleje de ellas porque está mandando un mensaje equivocado. Si no le gusta, porque algunas veces pues no nos gusta quizás alguna actividad, pues podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo, podemos hablar y expresar las razones por qué no me gusta. Y si es cuestión de opinión, pues vayamos a la Biblia. La Biblia no miente, la Biblia siempre dice la verdad. Y hay varias cosas y muchas cosas que la iglesia hace en la cual cada miembro debe de participar. Y si participa, entonces va a crecer, porque ahí está la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Según la actividad personal de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué muestra que la unidad está en la iglesia? Bueno, participación de cada miembro, madurez espiritual, amor los unos con los otros. ¿Cuáles son los beneficios? Solamente quiero hablar de dos para terminar esta clase. Después, primero Dios, el próximo miércoles comenzaremos algo otra. ¿Cuáles son los beneficios? Primeramente debemos de saber que nosotros como cristianos somos personas que la Biblia llama obreros. Obreros. Obreros en la viña. Obreros que trabajan, obreros que están siempre dispuestos a hacer algo, pero que tarde que temprano van a recibir el pago por su labor. ¿Y cuál es el pago por su labor? Bueno, la aprobación de Dios. Mire, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 15. Procura, dice el apóstol Pablo a este hombre llamado Timoteo, un joven predicador, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Recibir la aprobación de Dios. ¿Usted creemos que Dios está aceptando las alabanzas que hacemos, la adoración que hacemos, si no estamos haciendo lo que Él nos manda? Si estamos hablando el ejemplo que del estudio de la unidad, estamos desunidos, cada quien hace lo que quiere. Entonces, como obreros, no estamos haciendo lo correcto. Y tarde que temprano, si el Señor viene, nos va a encontrar desunidos, trabajando cada quien por su lado, haciendo cada quien lo que quiere, y entonces no podemos ser aprobados. Procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Un día tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra vida, de nuestros hechos. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Segunda de Timoteo 2:15. Haz todo lo posible. Imagínate, fíjate. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios con un hombre de valor comprobado.
como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de verdad. ¿Qué enseñanza podemos dar a alguien si ese alguien conoce que no estamos unidos? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza de verdad? ¿Una verdad adornada? ¿Una verdad adulterada? ¿Una verdad que es una mentira? La decimos como verdad, pero internamente es una mentira porque el Señor sí conoce. Entonces, es bien importante los beneficios. Número uno, que Dios nos considera obreros, buenos obreros aprobados. Y entonces sabemos nosotros que si hacemos esto, esa salvación está garantizada. Porque dice, ¿verdad?, que estamos trabajando verdaderamente como Dios manda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Miren lo que dice el apóstol Pedro ahí. Sabemos que el Señor nos dice que tenemos una vida, una herencia en el cielo. Un día partiremos a ese lugar a recibir aquel premio que Dios nos ha preparado. Aquel premio que Dios nos ha reservado. Ir a aquel lugar donde Cristo fue a preparar ese lugar precioso que en la Biblia lo llama cielo. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Una corona, una herencia en los cielos reservada para vosotros. Así es que si nosotros mantenemos la unidad, si procuramos la unidad, si nos esforzamos por mantener la unidad, estamos demostrando que amamos al Señor. Si no hacemos esto, no estamos amando a Dios. No vamos a ser aprobados. No vamos a recibir esa herencia. ¿Por qué? Porque la estamos descuidando al no obedecer el mandamiento de Jesús. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y el apóstol Juan dijo, y el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Entonces, terminamos esta clase con la misma pregunta que Cristo le hizo al apóstol Pedro. ¿Me amas, Pedro? Dando la misma respuesta que Pedro le dio a Jesucristo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, guarda mis mandamientos. Y ya los hemos mirado. Amar a nuestros hermanos. Mantenernos unidos con ellos. Y, ¿verdad? Y ser luz para el mundo. No ser tropiezo. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su iglesia. Y que su iglesia sea esa que Él quiere. Una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Que sea luz para el mundo. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Para que el mundo crea en mí, ustedes tienen que estar unidos. Ustedes tienen que trabajar unidos. Ustedes tienen que mostrarse el amor. Porque de esta manera el cuerpo unido va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte. Entonces le animamos, hermano, hermana, que si usted sabe que el cuerpo no está unido, ore por la unidad. Si sabe quién la promueve, háblele. Háblele y dígale
lo que aprendió de esta clase y dígale lo que Cristo dice y dígale que lo hace porque le ama y porque quiere que usted no se pierda. Entonces es muy bonito. Yo espero que usted se haya edificado con estas clases. Es el propósito y es lo que Dios quiere. Primero Dios, el próximo estudio lo estaremos dando a conocer. Pero que Dios siga bendiciendo nuestras vidas como iglesia de Cristo que somos en el mundo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos has dado de haber enseñado este estudio, Padre, de haber escuchado este estudio, de saber, Padre, la importancia de lo que es mantener el cuerpo unido, de saber, Padre, que tu palabra nos lo enseña, nos lo manda, y que si hacemos caso omiso a tus mandamientos, podemos poner en peligro nuestra salvación. Y tú no quieres que nos perdamos. Por eso nos ha dejado tu palabra. Por eso nos ha dado tu espíritu, para que nos ayude, nos recuerde, nos guíe, nos exhorte. Y así mantengamos siempre la santidad en el pueblo de Dios. Sigue bendiciendo tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que pronto podamos regresar como familia espiritual a adorarte en espíritu y en verdad, en el lugar de reunión físicamente. Todos lo deseamos, Padre. Gracias te damos por ello y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.